Bienvenidos a Crímenes y Engaños, donde cada historia nos recuerda que el pasado nunca se queda enterrado. Te invito a reflexionar, ¿qué pasaría si alguien cercano a ti guarda un secreto tan oscuro que podría cambiar tu vida para siempre? Esta vez, exploraremos los límites de la culpa, la obsesión y las decisiones que, aunque tomadas hace años, siguen acechando como una sombra imposible de escapar. ¿Te atreves a descubrir lo que el destino puede esconder? Beth Harper siempre supo que los fantasmas del pasado encontrarían la forma de alcanzarla. Había construido su vida en Manhattan como un refugio cuidadosamente diseñado, una rutina precisa, un círculo cerrado de amigos y una pareja, Ryan, que complementaba más que complicaba su vida. Pero bajo esa apariencia de perfección, Beth escondía una verdad que nunca pudo olvidar, un secreto que la acechaba en sueños y en los silencios más profundos de la noche. Beth tenía solo 15 años cuando su mundo cambió para siempre. Había crecido en un pequeño pueblo de Connecticut, en una familia estricta y conservadora. Cuando descubrió que estaba embarazada de su novio, Alex, un chico del que creía estar enamorada, su vida se tornó un caos. Alex, al enterarse, desapareció sin dejar rastro, dejando a Beth sola con su problema. Sus padres, preocupados por el qué dirán, decidieron tomar cartas en el asunto. La llevaron a una clínica en las afueras del estado, bajo nombres falsos, y la obligaron a dar a su bebé en adopción al nacer. Beth nunca pudo olvidar el llanto de su hija el día que la llevaron lejos de ella. Aquella pequeña figura rosada fue arrancada de sus brazos sin piedad, y aunque Beth intentó resistirse, la presión de sus padres fue abrumadora. Esa experiencia dejó cicatrices invisibles que marcaron el rumbo de su vida. Al volver al pueblo, sus padres actuaron como si nada hubiera pasado, obligándola a reprimir su dolor. Beth prometió que nunca volvería a permitir que alguien decidiera por ella. Con el tiempo, Beth dejó su pueblo para buscar un futuro diferente. Se mudó a Nueva York y, tras años de esfuerzo, logró estudiar diseño de modas. Años después, su talento y dedicación la llevaron a abrir una boutique exclusiva en Manhattan. Su vida profesional floreció, pero en su corazón siempre existía la duda, ¿qué habría sido de aquella bebé que había abandonado? Aunque en ocasiones se preguntaba por el destino de su hija, Beth se refugiaba en su trabajo. Había construido una reputación impecable en la industria de la moda, y su boutique era frecuentada por la élite de la ciudad. Además, llevaba una relación estable, aunque peculiar, con Ryan, su novio desde hacía casi 10 años. Ambos se sentían cómodos con una relación sin ataduras, sin matrimonio ni hijos. Beth había aprendido a disfrutar de lo que tenía y a no anhelar lo que ya no podía cambiar. Un día, una de sus diseñadoras principales anunció que se mudaría a otro estado tras casarse. Esto dejó una vacante importante en el equipo. Beth publicó un anuncio buscando talento joven y creativo, y pronto apareció Mary Collins, una joven prodigio en diseño de modas. Desde el primer momento, Beth quedó impresionada por el talento de Mary, pero también por una inexplicable conexión que sentía con ella. Mary tenía algo familiar en sus gestos, en su mirada, aunque Beth no supo identificar qué era. Mary, por su parte, estaba emocionada de trabajar con Beth Harper, una diseñadora a quien admiraba desde hacía años. Había seguido su trayectoria desde que estudiaba en la universidad y veía en ella un modelo a seguir. Sin embargo, lo que Mary no esperaba era que su llegada a la boutique cambiaría su vida de maneras que jamás habría imaginado. Ryan solía visitar a Beth en la boutique de vez en cuando. Era un hombre encantador, con una personalidad carismática que a menudo llamaba la atención de las mujeres. Desde el primer momento en que conoció a Mary, quedó fascinado por su juventud y frescura. Aunque al principio Mary evitaba sus miradas y comentarios coquetos, no podía negar que Ryan tenía un atractivo magnético. Con el tiempo, los coqueteos entre ellos se volvieron más frecuentes. Mary intentaba resistirse,
recordándose constantemente que Ryan era el novio de su jefa, pero sus defensas comenzaron a ceder. Por su parte, Ryan veía en Mary una oportunidad de revivir la pasión que sentía perdida en su relación con Beth. Finalmente, lo que comenzó como una simple atracción terminó en una relación clandestina. Mientras Mary vivía esta relación prohibida, sus padres decidieron que era hora de contarle la verdad sobre su origen. En una cena familiar, sus padres decidieron confesarle que era adoptada. Fue un momento lleno de lágrimas y emociones, pero también de preguntas. Le explicaron que su madre biológica era una adolescente cuando la tuvo, y que había sido obligada a darla en adopción. También le revelaron el nombre del pequeño pueblo donde había nacido. Impactada por esta revelación, Mary decidió investigar más sobre su madre biológica. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. Entretanto, su relación con Ryan seguía avanzando, y ambos comenzaron a planear huir juntos de Nueva York. Pensaban mudarse al mismo pueblo donde Mary había nacido, sin saber que este detalle conectaría su destino con el pasado de Beth. Beth no tardó en notar la tensión y las miradas entre Ryan y Mary. Aunque al principio decidió ignorarlo, temiendo parecer paranoica, sus sospechas crecieron con el tiempo. En una ocasión, confrontó a Mary y la advirtió que no se metiera con su pareja. Mary, nerviosa, negó cualquier relación con Ryan, aunque su corazón latía con fuerza al pensar en su doble vida. Mientras tanto, Mary continuaba investigando sobre su madre biológica. Descubrió detalles sorprendentes, como los nombres falsos utilizados en la clínica y el hecho de que su madre era de una familia acomodada. Finalmente, tras semanas de búsqueda, encontró un nombre: Beth Harper. La misma Beth con quien trabajaba todos los días. Mary quedó atónita al descubrir que su madre biológica era la mujer a quien tanto admiraba. Todo encajaba: la conexión inexplicable, la admiración, el respeto. Pero este descubrimiento también la llenó de culpa. Su relación con Ryan ahora parecía un obstáculo para acercarse a su madre. Decidida a priorizar el vínculo con Beth, Mary rompió con Ryan, explicándole que no podía continuar con él. Ryan, desconcertado, intentó convencerla de que escaparan juntos como habían planeado, pero Mary se mantuvo firme. Para ella, el deseo de conocer a su madre era más importante que cualquier otra cosa. Beth, que ya sospechaba de la relación entre Ryan y Mary, finalmente obtuvo pruebas, mensajes, fotografías y un boleto de avión con destino al pueblo donde habían planeado mudarse. Furiosa, confrontó a Ryan, quien no negó nada. Le confesó que estaba enamorado de Mary y que planeaba dejarla para comenzar una nueva vida con ella. Estas palabras desataron una tormenta en la mente de Beth, recordándole el dolor de haber perdido a su hija años atrás. No iba a permitir que le arrebataran algo más. Desquiciada por la traición, Beth decidió enfrentarse a Mary directamente. Fue a buscarla a su apartamento, decidida a no permitir que le arrebataran a Ryan. Pero cuando Mary abrió la puerta, la conversación tomó un giro inesperado. Mary, emocionada, intentó explicarle a Beth que había descubierto que era su madre biológica. Sin embargo, Beth, cegada por la rabia, no quiso escuchar. En un arranque de furia, Beth golpeó a Mary con un objeto contundente. Los golpes continuaron hasta que Mary quedó inmóvil. Cuando Beth finalmente se detuvo, se dio cuenta de lo que había hecho. Pero en lugar de remordimiento, sintió una extraña justificación: nadie volvería a quitarle algo que le pertenecía. Cuando los padres adoptivos de Mary se enteraron de su muerte, quedaron devastados, la tristeza los consumía. No podían comprender cómo todo había terminado en una tragedia tan cruel, especialmente ahora que Mary había descubierto quién era su madre biológica y se mostraba tan emocionada por ello. En medio de su duelo, sintieron que lo único que podían hacer por su hija era buscar a esa madre que Mary nunca llegó a conocer plenamente. Era su forma de honrar su memoria,
de cerrar ese capítulo con dignidad, y de transmitirle a esa mujer cuánto orgullo sentía Mary por ella. Ellos localizaron la boutique y encontraron a Beth. La diseñadora se sintió desconcertada al verlos. Su mente, atrapada en una maraña de culpa y temor, imaginó lo peor. ¿Acaso sabían que ella era la responsable de lo ocurrido? Sin embargo, lo que escuchó la dejó completamente inmóvil. Con lágrimas en los ojos, los padres de Mary le explicaron que su hija había sido adoptada. Recientemente, tras enterarse de su adopción, Mary comenzó a buscar respuestas y había descubierto quién era su madre biológica. Para su sorpresa, esa mujer no era otra que Beth, la persona con la que Mary había trabajado y a quien admiraba profundamente. La noticia golpeó a Beth como una avalancha, llevándola al borde del colapso. Todo lo que había sentido por Mary, esa conexión inexplicable, ahora tenía un nombre y un significado. Al escuchar las palabras de los padres de Mary y ver las pruebas que le presentaban, su mundo se desmoronó. No podía asimilarlo. La joven que tanto admiraba y a quien había arrebatado la vida en un acto de desesperación era su propia hija, esa bebé que había sido obligada a entregar años atrás. El peso de la culpa la invadió de inmediato, rompiendo cualquier intento de contener sus emociones. En un torrente de lágrimas y desesperación, Beth abandonó la oficina sin dirección ni propósito, incapaz de enfrentar lo que acababa de descubrir. Subió a su auto con la intención de escapar, no a un lugar en particular, sino de su propia mente, de la verdad aplastante que la asfixiaba. Pisó el acelerador, dejando atrás las calles conocidas, mientras las lágrimas que nublaban su vista le impedían distinguir el camino. Sumida en su angustia, Beth no notó el camión estacionado en el borde de la carretera hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue brutal, sacudiéndola de su trance. Mientras su cuerpo herido cedía al silencio, su mente, en sus últimos momentos de lucidez, solo repetía un pensamiento: que su hija, y el destino mismo, pudieran algún día perdonarla por lo que había hecho. Aquella era su penitencia final, un acto de redención que nunca llegaría, perdido en el eco de una tragedia irremediable. El misterio sobre la muerte de Mary quedó sin resolver, y jamás se esclareció por qué Beth, consumida por un pesar inexplicable, se dejó llevar por la desesperación hasta encontrar un final tan trágico al volante de su auto. Sus emociones, su culpa y su dolor más profundo permanecieron ocultos, enterrados con ella. El destino parecía haber tejido una red ineludible de tragedias desde el nacimiento de Mary, condenando las vidas de ambas a un desenlace marcado por el infortunio y la pérdida. Al final, la historia de Beth y Mary fue un recordatorio de cómo las decisiones del pasado pueden moldear el destino de maneras inimaginables. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.